vamos a dedicarnos a unos minutos a revisar las consecuencias del incumplimiento del sistema de detracciones. Como usted bien sabe, las sanciones tributarias son objetivas, es decir, no significan una mala intención del contribuyente, no hace falta que él haya querido equivocarse, es simplemente el error que genera la consecuencia. Como dice el Código Tributario, las sanciones son objetivas. En este caso no regimos por el Código Tributario, pero definitivamente la misma regla se aplica. Entonces, como ya hemos comentado, vamos a tratar de hacer un diferencial con el sistema de retenciones del IGB. El sistema de retenciones del IGB, usted sí se rige por el Código Tributario. ¿Cuáles son las consecuencias de equivocarse y no retener en el sistema del IGB? Dos puntualmente. Una multa por no haber hecho la retención, hay otra multa por no declararlo también, y la solidaridad del agente de retención respecto del monto no retenido. En el caso del sistema de detracciones, las consecuencias son absolutamente distintas. El sistema de retenciones, para empezar, no tiene ningún condicionamiento de la determinación de impuestos. En el caso del sistema de detracciones, existe un condicionamiento en la determinación de impuestos. Entonces, en el sistema de detracciones hay dos grandes consecuencias. Primera consecuencia, el hecho de no haber hecho el depósito dentro de los plazos dados por la administración genera una multa. Es importante que estamos hablando de dos grandes variables. Una es respecto del monto no depositado y es dentro de los plazos. ¿Qué plazos son esos? Los que revisamos hace un momento. Es decir, el quinto día hábil del mes siguiente anotado en el registro de compras o la fecha de pago. Esas son las fechas cuando hablamos dentro de los plazos. Es decir, que a pesar de que el contribuyente pueda voluntariamente ir y pagar la detracción, pero si lo hace fuera de plazo, ya cometió la infracción. Tema número uno. Tema número dos, la cuantía de la infracción. La infracción está basada en el monto no depositado. ¿Qué significa eso? Si estamos ante una operación de 100.000, incluido IGB, y la detracción, en este caso, que usted ha calculado es del 12%, es decir, de 12.000, y el contribuyente fue dentro de los plazos, pero hizo una detracción únicamente de 5.000. ¿Y por qué podría ser de 5.000? Vamos a revisar más adelante, cuando veamos el sistema de construcción, que la construcción al día de hoy, octubre del 2013, tiene una detracción del 5%. A partir de noviembre tiene una detracción del 4%. Pero en determinadas circunstancias, la propia construcción o facturas que emite una empresa de construcción, por ejemplo, por ingeniería o arquitectura, están sujetas al 12%. Es posible entonces que empresas de construcción hayan pensado que ellos debían hacer una detracción del 5% de los 100.000. Sin embargo, usted al analizar la operación dice, esto no es un contrato de construcción, es un contrato de ingeniería. Por lo tanto, corresponde un 12%. ¿Cuál es la infracción que he cometido? No he depositado los montos dentro del plazo. ¿Pero no he depositado todo acaso? He depositado 5.000 y debí depositar 12.000. Quiere decir que he cometido una infracción por los 7.000 no depositados dentro de los plazos. Como hemos comentado, la multa aplicable hasta junio del año 2012 era del 100% sobre el monto de los 7.000. A partir de julio del 2012 es 50%. Una vez más, es importante que usted tenga presente qué periodo tributario está analizando, puesto que dependiendo del periodo se aplicará la multa. Muy bien, entonces, estamos diciendo que la primera consecuencia de no hacer la detracción dentro del plazo es una multa que se determina en función al monto no depositado dentro del plazo y que se le aplica la tasa de la multa dependiendo del periodo tributario. ¿Es el contribuyente, es decir, el usuario del servicio o el adquirente del bien, solidario con la retención, con la detracción no realizada? La respuesta es no, porque no estamos ante un adelanto de impuestos. Es decir, la solidaridad, a diferencia de lo que pasa con el sistema de retenciones y percepciones, no funciona en el sistema de detracciones, porque no estamos ante un IGB adelantado. Este es un mecanismo de aseguramiento de pagos.
Es decir, el contribuyente, el usuario del servicio, el adquirente del bien, será sancionado con estas dos consecuencias, pero no estaría en principio obligado a hacer el depósito de la detracción, porque es altamente probable que a la fecha de la revisión ya haya cancelado todo al proveedor. Sin perjuicio de eso, vamos a ver que si él quiere usar el crédito fiscal, tendría que hacer la detracción. Pero eso es una cuestión en la que estaría amarrado el uso del crédito fiscal a la detracción. Pero en principio no existe solidaridad. Gradualidad. Perfecto, el contribuyente ha cometido un error. ¿Cómo se establece la gradualidad del sistema? Vamos a analizar que a diferencia de lo que va a pasar con el uso del crédito fiscal, en que la gradualidad se determina en función a si el contribuyente rectifica antes que la administración lo detecte o inclusive durante el proceso de fiscalización, en el sistema de detracciones el criterio tomado está en base al tiempo entre la fecha de la obligación y la fecha del cumplimiento. Es decir, si es que el contribuyente reacciona y hace el depósito de los 7.000 en los primeros 5 días hábiles, ¿contados desde cuándo? Contados desde la fecha en que surgió su obligación. ¿Y cuándo es eso? Recuerde usted, o la fecha de pago total o parcial, o el 5.º día hábil anotado en el registro de compras, lo que ocurra primero. Esas dos fechas son esenciales, no las debe olvidar en ningún momento. Perfecto, entonces, si lo hago del primer al 5.º día hábil siguiente a estas fechas, la rebaja es del 100%. Es importante que el contribuyente tenga presente, y usted tenga presente, que no es que no haya cometido la infracción, es que habiendo cometido la infracción, se le da una rebaja del 100%. Si es que la rectificatoria o el pago de la detracción en este caso, no es rectificatoria del acto me refiero, ocurre entre el 6º y el 15.º día hábil, la rebaja del 70%. Si ocurre desde el 16º día hábil al 25.º día hábil, la rebaja del 50%. Se entiende que a partir de un momento ya no hay rebaja. Entonces, nuestra primera consecuencia es una multa por el monto no depositado. Vamos a darnos cuenta que ese no es la consecuencia principal del sistema. La consecuencia principal del sistema está relacionada con el uso del crédito fiscal. Vamos a desarrollar esta idea. Como regla general, siempre nos han enseñado que el crédito fiscal está amarrado a una trilogía, que es declaración jurada, registro de compras, comprobante de pago. Si yo tengo estas tres cosas, uso el crédito fiscal. De hecho, si usted revisa el reglamento del IGB, va a darse cuenta que siempre se hace referencia a que la fecha del crédito fiscal siempre es la del periodo en que usted anota en el registro de compras. Tanto así que se habla de los 12 meses anotados en el registro de compras y una serie de detalles. Sin embargo, esto se aplica a todas las operaciones excepto las operaciones sujetas a la detracción. ¿Por qué? Porque se dio una ley especial para el sistema de detracciones, que cambiaba el uso del crédito fiscal específicamente para las operaciones sujetas a detracción. ¿Qué dice esta norma? Establece un condicionamiento. El crédito fiscal está condicionado a la cancelación de la detracción. Es importante tener claro el término cancelación. No se aceptan pagos parciales. Es decir, revisemos el caso que les comentaba hace un momento. El contribuyente, o sea, el adquirente usuario en este caso, pagó una detracción del 5% y en principio en su mente él había cumplido con la norma. Cuando usted revisa el contrato, se da cuenta que está ante un contrato de ingeniería y no ante un contrato de construcción. Y la detracción no es de 5, es de 12%. Este contribuyente que usó el crédito fiscal, anotó el comprobante de pago, lo puso en su registro de compras e hizo la declaración jurada. ¿Podía usar el crédito fiscal en ese periodo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no canceló la detracción. La norma señala con toda claridad que la condición esencial para usar el crédito fiscal de las operaciones sujetas a la detracción es la cancelación de la detracción. Si usted no ha cancelado la detracción, no puede usar el crédito fiscal. Ese es uno de los temas más importantes de la dispersión de tasas. Cuando entremos al qué está sujeto y con cuándo, vamos a darnos cuenta que durante estos años, que estamos hablando por lo menos los últimos 3 o 4 años, ha habido tasas del 4%, 5%, 9% y 12%.
Y en algunos casos nos vamos a dar cuenta que la confusión puede ser válida, puesto que vamos a darnos cuenta que no va a quedar claro con tanta claridad si estamos ante 9 o 12. Pero si su conclusión, la de usted al revisar al contribuyente, es que estamos ante una operación sujeta a 12%, pero el contribuyente pagó 9 o 5, una consecuencia va a ser el crédito fiscal no pudo ser utilizado. ¿Cómo se usa el crédito fiscal? ¿Cuáles son las reglas que plantea la norma? Entonces, aquí la pregunta que usted tiene que hacerse es la siguiente. El usuario del servicio o el adquirente del bien pagó la detracción dentro del plazo. ¿Qué plazo? El plazo que comentábamos en el primer segmento. El plazo de pago total o parcial o quinto día hábil, lo que ocurra primero. Entonces, pregunta, ¿el usuario o en todo caso el proveedor también hizo la detracción dentro del plazo? Si la respuesta es sí, sí hizo la detracción dentro del plazo, entonces, y solo entonces, el crédito fiscal podrá ser usado en el mes en que se anotó en su registro de compras. Es importante que usted entienda que la regla general que hemos venido aplicando en la totalidad de las operaciones es que el registro de compras manda el crédito fiscal. En el caso de la detracción es una regla condicionada a esta respuesta. ¿Se pagó la detracción del plazo, sí o no? Si la respuesta es sí, registro de compras manda crédito fiscal. Si la respuesta es no, no se canceló la detracción dentro del plazo. En ese caso, el crédito fiscal se utilizará en el mes en que se deposite la detracción. Es importante que usted tenga claro que es posible que la detracción se deposite meses después que anotado en el registro de compras. Es posible que el contribuyente no haya sido consciente de que no hizo la detracción en su integridad. Imagínese que el día de hoy, octubre del 2013, usted revisa al contribuyente y le dice, me doy cuenta que en febrero del 2011 usted ha tenido una factura de 100.000 soles y ha usado un crédito fiscal de 18.000. Pero no hizo la detracción completa. Y hoy el contribuyente dice, usted tiene razón, voy a cumplir con regularizar. ¿Qué pasa? La persona perdió el crédito fiscal, no lo pierde, pero lo traslada. Quiere decir que por febrero del 2011 tendría que anular su crédito fiscal, pagarlo con la multa correspondiente, y tendría, si es que va al Banco de la Nación y cancela la detracción, ahora en octubre del 2013, podría usar el crédito fiscal. Es decir, me estás diciendo que el registro de compras, pero el registro de compras lo puso en febrero del 2011. Han pasado más de 12 meses. Es correcto. Pero la ley le establece esto, el decreto legislativo 940, que el crédito fiscal se moviliza hasta el mes en que se cancele la detracción. Veamos unos ejemplos numéricos para que podamos seguir y vamos a ver un error típico de las empresas respecto de este punto. Entonces, imaginemos que la fecha de emisión de la factura sea el 15 de octubre y la fecha de recepción por parte de la empresa, del usuario, sea el 20 de octubre. Imaginemos que la empresa es sumamente rápida y anota en el registro de compras de octubre del 2013 y hace el pago de la detracción el 3 de noviembre del 2013. Viene la pregunta, ¿puede usar el crédito fiscal por octubre del 2013? En principio, con esta información, usted llegaría a la conclusión y dice, ok, mira, la norma dice quinto día hábil del mes siguiente o anotado en el registro de compras o fecha de pago. Entonces, usted en este caso analiza y dice, ok, anotó en octubre del 2013 y ha pagado entre los 5 días hábiles de noviembre. Si usted se queda con esta información, llegaría a la conclusión que el crédito fiscal efectivamente corresponde a octubre del 2013. Y el contribuyente habría cumplido con la norma correctamente. Sin embargo, con esa misma data, es posible que haya ocurrido un hecho que no haya sido de conocimiento del área de impuestos. Y es que el pago de la factura se haya dado el 25 de octubre.
Es decir, existe una serie, la descentralización que tienen muchas empresas las lleva a que la tesorería no la maneja el área de impuestos. Es posible que el área de impuestos simplemente no haya sabido que este hecho ocurrió. Usted debe saber, por supuesto, que el desconocimiento interno en la empresa no es un medio de defensa. Entonces, si este hecho ocurrió en estos términos, con estos mismos hechos tendremos que cambiar nuestra conclusión y decir que el crédito fiscal no correspondía a octubre. ¿Por qué no correspondía a octubre? ¿Se acuerdan? Había una pregunta. El usuario hizo la detracción dentro del plazo. Dijimos, si la respuesta era sí, el registro de compras. Nos damos cuenta que la detracción se ha hecho el 3 de noviembre. Pero con esta nueva data se debió haber hecho el 25 de octubre. Entonces la respuesta es no. Si la respuesta es no, ¿cuándo se usa el crédito fiscal? En el mes del depósito de la detracción. ¿Qué significa eso? Que el crédito fiscal debió utilizarse en noviembre del 2013 y no en octubre. Si es que el contribuyente ya lo había declarado, imagínense que esta revisión se hace meses después, va a darse una situación muy complicada, puesto que para el contribuyente va a tener que decir, ok, en octubre yo voy a tener que anular mi crédito fiscal, pagar los 18.000 de crédito usado indebidamente y tengo mi multa, una multa que es equivalente al 50% del crédito fiscal. En este caso, 9.000. Usted sabe, por supuesto, que esta multa tiene su propia gradualidad, que va desde 95, 70, 60, 40, dependiendo del momento en que el contribuyente subsane. Y todo esto, obviamente, más intereses moratorios. Entonces, usted se preguntará, ok, imagínense que la fiscalización está ocurriendo en febrero del 2015. ¿Puede el contribuyente que canceló la detracción traer el crédito fiscal al momento de la fiscalización? No. El contribuyente tendría que usar su crédito fiscal en noviembre del 2013. Y si es que él pagó IGB en ese momento, tendría que rectificar y pedir una devolución por pago indebido. Entonces es importantísimo que usted tenga claro, las reglas del uso del crédito fiscal cambian cuando hablamos de las detracciones. Pregúntese, ¿el contribuyente canceló la detracción dentro del plazo? Si la respuesta es sí, registro de compras, manda crédito fiscal. Si la respuesta es no, el crédito fiscal se traslada hasta el mes del depósito. Que en este caso es solo un mes, pero como le comentaba al comienzo, podrían ser meses o años inclusive.